Sí, claro, sí, sí, desde el principio. A ver, ¿qué tenemos aquí? Esto es. Vamos a poner en situación actual de ahora por qué está sucediendo esto. Este es un mapa donde se muestra. ¿Se está bien? Sí, se ve perfecto. Este es un mapa donde se muestra la, los hablantes, ¿no? La cantidad de hablantes de ruso que hay en Ucrania. Como podéis ver, toda la parte que es. Toda la parte oriental del este de Ucrania es mayoritariamente rusa y de habla rusa. Um, Sobre todo por el sur y el este, las fronteras más próximas a Ucrania, a Rusia. ¿Puedes hacer un poco más de zoom al mapa? Oh, sí, 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 perfecto, perfecto. Sí, sí. Perdón, perdón. A ver, se va a ver pixelado, pero es lo que hay, ¿vale? Se ve bien, ¿no? Es que no sé por qué aparecen estos márgenes aquí, no sé cómo reducirlos, pero bueno. Ah, vale, así. Vale, a ver. Ajusto esto, vale, así. Así se ve mejor, ¿no? Ok, este es un mapa. Como podéis ver, en Ucrania hay la mayor parte de la población, o gran parte de la población, es de origen ruso o de habla rusa directamente. Por eso hay tanto prorruso, se habla tanto de los prorrusos como tal. Por eso en 2016, 2015, Rusia invadió, bueno, es que lo estoy haciendo con las manos y no estáis viendo. Rusia invadió a Crimea y las partes de Donetsk y Lugansk, de esta región de aquí, de la frontera, ¿ok? Que lo vamos a ver. Bueno, esto era para poner en situación, ¿vale? Hay una mayoría bastante grande de rusohablantes y no tanto de ucranianos. Por eso se habla de una posible invasión total, porque no conllevaría grandes dificultades el controlar a la población civil por parte de Rusia, porque ya gran parte de la población civil de Ucrania es prorrusa. Por lo tanto, se ve bastante posible esta invasión total de Ucrania, aunque ya veremos que más adelante que esta invasión total puede traer muchos más problemas a Rusia de los que se, se, se puede llegar a permitir. Porque Rusia tampoco es que sea una economía muy fuerte como tal. Es un país bastante precario en cuanto a economía. Que ahí vamos a entrar. ¿Por qué Rusia está en crisis? Ya entraremos después. Vale, a ver, esta es la situación actual. Copiar. Vale, esta es la situación actual de. Lo voy a estirar así, da igual. Se entiende, ¿no? Esta es la situación actual de Ucrania. Veis como las partes de Lugansk y Donetsk, Crimea y, bueno, Bielorrusia es un país distinto, pero da igual. Estas partes de Ucrania están ya directamente, de facto, controladas por Rusia. Por lo tanto, y lo mismo pasa con Georgia, que se ve aquí abajo, ¿veis? Georgia tiene Osetia del Sur y Abjasia, son de facto controladas por Rusia o tienen un gobierno muy proactivo con Moscú, con lo cual son prorrusos de facto. Y también tenemos a Armenia, que ya veremos que es aliada, forma parte de la alianza, de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva de Rusia, que es como una OTAN paralela a la OTAN, pero formada por ex repúblicas soviéticas, ¿vale? Ya lo veremos más adelante. Con lo cual, esta es la situación actual, ¿ok? Moldavia, ¿por qué la marcan? Porque Moldavia, no sé si lo marcan porque Moldavia realmente sea aliada de Rusia, que creo que. Es que no me quiero meter en temas porque no sé si la estoy liando, pero Moldavia no es que tenga un gobierno prorruso como tal, sino que tiene una región en la frontera que ya hablaremos, que es Transnistria, que es de facto muy controlada por los rusos porque el propio gobierno, que es comunista, quiere anexionarse a Rusia, quiere formar parte de la República, de la Federación Rusa. Se lo propuso a Putin, pero Putin dijo que no por el simple hecho de que está demasiado lejos como para poder controlar esa región, que de hecho, como curiosidad, es la reserva de tanques más grande de Europa. Que quiere decir, todos los tanques de. Claro, es que hay muchos temas y lo quiero hacer el máximo posible ordenado, pero creo que no va a ser posible porque hay demasiado si me voy por las ramas todo el rato. La cuestión. Cuando hablemos de Transnistria hablaremos. Aquí hay Transnistria. Esto es Bielorrusia, que forma parte de la OTAN paralela que hemos dicho, del OTSC, ¿vale? De la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Por lo tanto, es factible que si Rusia entra en guerra con Ucrania, Bielorrusia entre en guerra con Ucrania también, para poder apoyar a Putin en ese conflicto. Vale, esto por una parte.
Ahora ya estamos más o menos metidos. Ok. Esto lo borramos. A ver, vale, expliquemos los dos bloques, ¿ok? O el origen de los dos bloques. Así, así, vale. Esto es un mapa de Europa en el 1968, ¿ok? Después de la Segunda Guerra Mundial, etc. Y en medio de la Guerra Fría, ¿ok? Como podéis ver, hay dos bloques que se diferencian por esta línea, ¿ok? Tenéis a... Bueno, en ese momento España no formaba parte aún de la OTAN ni nada, pero como veis existe el Tratado del Pacto de Varsovia, donde Alemania Oriental aún existía, Berlín estaba partida en dos por el muro de Berlín, ¿vale? Y todos estos países, incluso Yugoslavia y Albania, que eran aliados, no formaban parte del Pacto de Varsovia, pero sí que eran comunistas y aliados de la Unión Soviética, y todos estos países eran de facto controlados por Moscú. Con lo cual, todos los tanques, cuando se independizaron todos estos países después del colapso de la Unión Soviética en 1991, todos estos países, todas las reservas militares se fueron recogiendo en Transnistria. Por eso la reserva de tanques más grande de Europa se encuentra ahí. Porque todos los tanques de esa región, pues, bueno, de todo el este de Europa, pues se fueron recogiendo hacia ahí. Claro, ¿qué pasa? En un principio, cuando colapsó la Unión Soviética, la OTAN mantenía estos territorios bastante alejada de Moscú como tal. Pero ahora vemos que la OTAN, como tal... ir suprimiendo así las imágenes. Esto en 1968. Esta era la frontera, bastante lejos de Moscú, que se encuentra justo aquí en centro, donde está la U. ¿Ok? Está muy lejos. Hay un buen margen de maniobra en caso de un gran conflicto, de una tercera guerra mundial, etcétera, una guerra nuclear, que era el mayor miedo que se tenía en ese momento. Entrar en una guerra nuclear entre la OTAN, Estados Unidos y la Unión Soviética, Pacto de Varsovia, etcétera. ¿Ok? Ahí no, aquí no. Aquí. Vale, esta es la situación actual, que es donde vamos a entrar. Ahora ya más o menos he explicado qué es Ucrania, qué es Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho vamos a volver a hablar más tarde de por qué la necesidad de Rusia de invadir Ucrania. O al menos los lazos culturales que tiene, o sociales, etcétera. Económicos, etcétera, etcétera. Vale, este mapa se ve fatal, se ve muy borroso, pero al menos se entiende, ¿no? Sí. Ok. Como veis, a diferencia de antes, la OTAN llegaba hasta aquí. Seguía esta línea, por aquí debajo, Austria, Yugoslavia estaba unida, ahora evidentemente no. Las guerras yugoslavas de la década de los 90, pues hicieron eso. Y llegaba hasta aquí por Turquía. Vale, ¿qué pasa? Con la disolución de la Unión Soviética, muchas de las ex-repúblicas soviéticas se democratizan y entran dentro de lo que viene a ser la Unión Europea también y, de facto, la OTAN. Como podéis ver, las repúblicas de Estonia, Letonia y Lituania, Polonia, Alemania se une con Alemania Occidental y forman la República o la Federación Alemana. Checoslovaquia se divide y las dos, tanto la República Checa como Eslovaquia, se unen a la OTAN. Hungría también, Rumanía, Bulgaria, bueno, Turquía ya estaba, ¿vale? Pero, como veis, la OTAN avanzó hacia Moscú, avanzó hacia Rusia como tal. Claro, eso aprovechando la crisis provocada por la disolución de la Unión Soviética. Claro, eso preocupa ya de facto a Moscú, que siempre ha tenido un papel muy importante a nivel europeo como potencia mundial y como potencia económica, militar, etcétera, etcétera. Con lo cual, después de esa crisis, el principal objetivo es intentar recuperar esa influencia en sus territorios ya históricamente influenciados por la cultura rusa, ¿no? Por lo tanto, tenemos que conserva Kaliningrado, pero la frontera se ha echado mucho más para atrás, con lo cual... Hola Mireia, ¿qué tal? Se ha echado mucho más para atrás supone un peligro evidente para la seguridad de los intereses rusos, ¿no? Bielorrusia se ha independizado, aunque Bielorrusia sí que mantiene una cierta afiliación, podríamos decir, con Rusia. Quiere decir que sí que han mostrado tanto Putin como Lukashenko
la voluntad de unir los dos países como uno solo, como era antes, con la Unión Soviética como el Imperio Ruso, porque siempre el territorio de Bielorrusia siempre ha formado parte de la soberanía rusa. De facto son rusos, igual que Ucrania. Um, pero Bielorrusia, que significa la Rusia blanca, Bielorrusia, se independizaron como república independiente, pero quieren unirse. Y hablaremos de Bielorrusia porque tiene un caso bastante particular y sobre el posible futuro de Bielorrusia, que es bastante interesante. Con lo cual, vemos que Estonia, Letonia y Lituania se han unido, dejando a Kaliningrado separada del propio territorio ruso, ¿vale? Dejando un enclave en pleno corazón de la Unión Europea o de la OTAN, como lo queréis llamar, ¿vale? Y como vemos, hay ciertos territorios que hacen frontera con Rusia y que son ex repúblicas soviéticas que han dado su voluntad, o han dado la voluntad de unirse a la OTAN, como es Ucrania y Georgia. Claro, ¿qué pasa? Estos son territorios históricamente de influencia rusa, con lo cual la OTAN, Estados Unidos, porque cuando hablo de OTAN es principalmente hablar de Estados Unidos, básicamente porque el 80% de los ingresos del armamento de todo es llevado a cabo por Estados Unidos. Y de hecho Estados Unidos es el principal impulsor de la OTAN. Ya debido a eso hay muchos países de la Unión Europea, bueno, de Europa en general, como Francia o Alemania, que distan de las decisiones que toma Estados Unidos, porque prácticamente Estados Unidos domina la OTAN. Y no les gusta, evidentemente no les gusta no tener un poder, siendo además Francia y Alemania potencias mundiales históricamente, como han sido siempre, viéndose ahora como países secundarios, títeres de un país del otro lado del charco. Con lo cual es bastante comprensible que Francia y Alemania se sientan distantes de Estados Unidos y por ello Rusia y China están aprovechando esta situación para fomentar las diferencias dentro de la OTAN, para fomentar una posible revuelta y una disolución de la OTAN, que ya veremos que es bastante posible y se irá viendo a los próximos años. Con lo cual vemos que Ucrania es posible o dio su voluntad de entrar a la OTAN al mismo tiempo que Georgia. ¿Qué pasa? Esto da la posibilidad a la OTAN de acercar mucho más sus misiles, mucho más hacia Moscú, dando una posible ocasión de guerra nuclear o una tercera guerra mundial, que simplemente en menos de 5 minutos desde Ucrania llegue un misil directo a Moscú y destruya toda la organización central de Rusia, con lo cual es un peligro evidente. Es un peligro, además de los intereses económicos que ya hablaremos dentro de Ucrania y de esta parte de Europa. Vale, esto por una parte. Ahora ya entendemos los dos bloques. Como veis aquí, la OTSC es formada por los países, las ex repúblicas soviéticas de Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Bielorrusia, y Rusia evidentemente, ¿vale? Y la OTAN pues se ha expandido cogiendo gran parte de estas ex repúblicas soviéticas, que evidentemente pues es un peligro para la soberanía de Rusia, evidentemente.